Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. A nombre de la empresa Gestión Integral de Proyectos HQSE, tengan la cordial bienvenida al programa de especialización en SOMA, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. En esta oportunidad vamos a introducirnos a la que vendría a ser ya nuestra sesión número 3 del módulo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos un poco lo que hemos estado revisando. En la primera sesión hemos estado hablando sobre el reglamento anterior a la ley 29783, este reglamento que nunca tuvo un marco de ley, el famoso decreto supremo 009-2005-TR. ¿Y cómo evolucionó este reglamento? Y por ahí mencionamos algunos chispazos de cuáles eran las similitudes, las cuales son muchas, con relación a la ley 29783 actual. Hasta que en el año 2011 se promulga la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, y se reglamenta con el Decreto Supremo 005-2012-TR. Con la promulgación de la ley y el reglamento, quedan derogadas el reglamento, la 009-2005-TR, y obviamente todas sus modificatorias. ¿Qué queríamos dar a entender? Queríamos dar a entender que la Ley 29783 tampoco es que se dé de la noche a la mañana, es una evolución en realidad de la que fue el Decreto Supremo 009-2005-TR, solo que al tener el rango de ley tiene una aplicación más general. Luego el Ministerio del Trabajo, mediante ley orgánica, hace la creación de SONAFIL y se implementa el ente fiscalizador que va a fiscalizar, valga la redundancia, la aplicación correcta de la Ley 29783. ¿Qué más hemos mencionado en la sesión anterior? En este caso ya en la sesión 2 hablamos un poco sobre la estructura de la ley, los 7 títulos que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero estos títulos que desarrollan los artículos de la ley descansan sobre los principios. Los principios de la Ley 29783 son sus columnas. No podemos desarrollar los artículos sin antes no haber explicado correctamente los 9 principios de la Ley 29783. El principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de cooperación, el principio de información y capacitación, el principio de gestión integral, el principio de atención integral de la salud, consulta y participación, principio de primacía de la realidad y el principio de protección. Y ya más o menos los principios nos dan un bosquejo de lo que van a ser el desarrollo de los artículos. Por eso es muy importante poder nosotros iniciar siempre explicando cada uno de estos 9 principios de la Ley 29783. Muy bien, ya vamos a introducirnos ahora sí en el desarrollo de la ley propiamente dicha. Vamos a desarrollar los artículos más relevantes que tiene la Ley 29783. Vamos a hablar sobre las modificaciones que ha tenido la ley y su reglamento. Entonces, trate usted de poder ir tomando nota en la medida que yo vaya explicando, porque las presentaciones básicamente recogen de forma textual los artículos de la ley o parte de los artículos de la ley. La explicación complementaria la vamos a dar en la pizarra. Y esto usted tiene que, de alguna forma, pues percibirlo y sobre todo entenderlo. Si desea tomar nota, sería bueno que tome nota. De todas formas, usted tiene el enlace y usted podrá revisar la sesión la cantidad de veces que considere pertinente. Muy bien, el artículo número 1 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos presenta el objeto de la ley, qué es lo que quiere lograr la ley. Y señala que el objetivo de la misma es el de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Pero nos dice que para poder lograr este objetivo, para poder promover esa cultura, ahora vamos a explicar qué es cultura, para poder
promover esta cultura de prevención de riesgos laborales, se tiene que basar en el apoyo de tres entes que ya lo hemos comentado y que los comentamos en el principio de cooperación. Son tres entes que tienen que trabajar de forma organizada, que tienen que trabajar de forma colaborativa a través de un diálogo social para que justamente se pueda lograr la promoción, la difusión y el cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes son esos tres entes? Los mencionamos ya: el Estado, el trabajador y el empleador. Cada uno de estos tres entes tiene una función orientada. Recordemos que la función orientada del trabajador es la participación. La función orientada del Estado es la fiscalización y la orientación del empleador es la de la prevención, basado justamente en el primer principio de la ley. Entonces, el objeto de la ley no es que usted tenga un file con documentos, no es que usted tenga un checklist y que usted pase sus auditorías. Es parte complementaria del objetivo global. El objetivo de la ley como tal es mucho más general y no va orientado necesariamente a una organización, sino es un objetivo global, es un objetivo como Estado. Y este objetivo es el de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Y qué entendemos por cultura? Porque si el objetivo de la ley, ¿no? Vamos a colocar acá, si el objetivo de la ley está hablando de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, vamos a colocar así: prevención de riesgos laborales. Es un término bastante usado, sobre todo en la nomenclatura española. Si queremos buscar una promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales en el país, tendríamos que entender qué es cultura, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por cultura? Y poder contextualizarlo, obviamente, pues en el tema que estamos conversando, ¿no? Y vamos a entender por cultura a la forma de vida de una determinada sociedad. En este caso, a la forma de vida en temas laborales, a ese estilo de vida en temas laborales que en este caso tendría el país, en este caso el Perú. ¿Qué cultura preventiva tiene los miembros de esta sociedad? ¿Tienen una cultura preventiva forjada? ¿Tienen una cultura que viene arraigada de años atrás? No, porque bien hemos visto de que no teníamos normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. El nivel de informalidad en el país es altísimo. Más del 80% de empresas en el país son informales. Y esa informalidad no solamente está reflejada en temas sociolaborales, hablo de planillas, hablo de derechos sociolaborales como salud, beneficios sociales como gratificación, CTS, vacaciones. No solamente la informalidad está en temas sociolaborales, también la informalidad arraiga temas en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque ese taller que queda en la esquina de su casa quizás también está dentro de la informalidad, y dentro de la informalidad está vulnerando los derechos que va a tener ese trabajador, al cual seguramente le pagará cada fin de semana con dinero en mano. Ya, esa informalidad es muy grande en el país. Entonces, la cultura del peruano, la cultura de la sociedad, es una cultura que no está orientada a la prevención. Y eso es un gran problema. Por eso es que muchas organizaciones lidian todos los días con la forma de actuar de las personas. ¿Y por qué? Porque las personas están acostumbradas a trabajar orientadas básicamente a la rentabilidad económica que va a producir su trabajo en el mes, pero sin ver más allá, o sin ver más allá de cuáles podrían ser las consecuencias de su actuar. Esa promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales a nivel de país es bastante complicada.
Y la labor de nosotros como gestores de seguridad y salud en el trabajo es poder contribuir a esa promoción de la cultura desde nuestras organizaciones. Y ya si hablamos a nivel de organización, es bastante complicado también poder promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y es mucho más complicado cuando el gestor de seguridad y salud en el trabajo no ha desarrollado sus habilidades blandas. Si usted es un ingeniero y sabe muy bien el cálculo, conoce muy bien la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero no da el salto a poder aterrizar toda esta ley en palabras sencillas, a poder aterrizar todo el tema técnico de higiene ocupacional en palabras sencillas para que el trabajador lo pueda comprender. Si usted no da el salto en tener esa capacidad de comunicación que necesita usted para poder trabajar con el gerente general hasta el último operario y tener un muy buen nivel de comunicación con todos, si usted no da ese salto, es bastante complicado, primero, implementar un sistema de gestión y mucho más allá que el sistema de gestión, promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Si no, es imposible hacerlo si es que usted no desarrolla las habilidades blandas como tal. Y me va usted a escuchar que casi en todos los temas que vayamos a tratar voy a incidir mucho en ese tema. ¿Y por qué incidimos mucho en ese tema? Porque no hay sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que camine si es que el gestor, en este caso usted, no desarrolla esas habilidades. Porque usted se va a dar cuenta que toda la organización va a girar en torno a usted. Usted es el que va a marcar el paso a la organización, le va a marcar la sinfonía a la organización para que dicha organización pueda implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el Perú no tiene una adecuada cultura de prevención de riesgos laborales, por eso es que la ley orienta el objetivo hacia eso. ¿Y de quién es ese trabajo de promover la cultura de prevención de riesgos laborales? Primero a nivel de Estado, primero a nivel de Estado, primero a nivel de país. Para eso el Estado va a promover normas, pero también va a complementar estas normas creando consejos nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, consejos regionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, que de alguna forma van a buscar la armonía de la ley 29783 con las normas sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente pues cada organización desde su campo de acción también promoverá una cultura de prevención de riesgos laborales para que todos en conjunto podamos ir en cumplimiento del objetivo de la ley. Y esa cultura hay que trabajarla, y esto se trabaja no colocando reglamentos, no sancionando al trabajador. Esta cultura de prevención de riesgos laborales se trabaja desde la sensibilización del trabajador, que es uno de los pilares más importantes cuando ya se desarrolla el sistema de gestión. La sensibilización del trabajador, que tu trabajador no dependa de ti para cuidarse, que tu trabajador haya llegado al punto de pensar primero en la seguridad antes de poder iniciar una actividad. Entonces, si este trabajador va a interactuar ya con el proceso, con su actividad, si en la cabeza del trabajador primero está la seguridad, antes del proceso, si primero está la seguridad y después el proceso, hemos podido lograr de alguna forma sensibilizar y concientizar al trabajador. Porque en gestión de seguridad y salud en el trabajo, jóvenes, pasa algo súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese, yo puedo tener en el proceso la condición más insegura del mundo. Puedo tener un tablero eléctrico con todos los cables pelados. Los cables pelados, cables sueltos, puedo tener herramientas punzocortantes, cuchillas expuestas, etcétera, etcétera. Yo puedo tener el proceso más peligroso del mundo. Si el trabajador no está sensibilizado, el trabajador va a pensar en el proceso, va a pensar en el trabajo, y cuando interactúe con estas condiciones inseguras se va a accidentar o se va a enfermar. Pero si el trabajador es un trabajador sensibilizado, que primero va a pensar en su seguridad
y después en el proceso, él se va a dar cuenta que esas condiciones de trabajo no son adecuadas para él. Y que si bien es cierto, él necesita el trabajo, él necesita la actividad, porque de eso depende su alimentación, su salud, y no solamente la de él, sino también la de su familia, pero sabe que esa actividad le puede generar un daño, va a evitar hacerla, porque va a pensar en las consecuencias de ese daño y que al final, si bien es cierto, él quiere lograr una rentabilidad por su trabajo, el logro de esa rentabilidad puede afectar de una forma terrible a su bienestar, y no solamente personal, sino también familiar. Entonces, usted puede tener la condición más insegura, pero en la medida que el trabajador esté sensibilizado, se va a proteger. Te va a alertar a ti, te va a decir, ingeniero, acá hay una condición insegura, me parece que esto me puede cortar, me puede dañar, usted ayúdeme. Pero cuando se da esa, ¿no?, esa confianza con el ingeniero de seguridad o con el gestor de seguridad más allá de la profesión, es cuando usted ha comunicado muy bien, cuando usted ha sabido llegar a la persona. Mencionábamos nosotros que uno de los puntos más importantes es cuando el trabajador llega a la organización, ¿no? Darle una adecuada inducción, que el trabajador en su primer día de inducción llegue a casa y le diga a su esposa, a su familia, estoy llegando a una empresa en la cual veo que les importo porque tienen un montón o tienen muchas medidas preventivas y todas están orientadas a cuidar mis manos, a cuidar mis ojos, a cuidar mi cuerpo, a que no me vaya a enfermar. Y también me han dicho de que si yo veo algo que me puede dañar, le voy a avisar al ingeniero y él me va a ayudar. Ya esa mentalidad de poder lograr capturar al trabajador es la que siempre se debe tener. En la medida que usted captura al trabajador, lo enamore, si quisiéramos hablar una palabra mucho más coloquial en la contextualización de lo que hablamos, usted se gana al trabajador, usted gana la participación del trabajador y obviamente pues el sistema de gestión va a caminar. Entonces esa cultura es lo que vamos a buscar promover. Pero partimos ¿de dónde? Partimos obviamente pues de los lineamientos del Estado hasta llegar a las organizaciones. En las organizaciones es donde nosotros entramos en acción a través de la sensibilización y obviamente pues en paralelo tendremos que ir cumpliendo cada uno de los lineamientos que nos pide la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ejemplos de culturas arraigadas, complicadas de poder trabajar, son bastante conocidos, por ejemplo, que en el sector industrial de Lurín hay muchas invasiones, o fueron en realidad lugares donde se dio mucho el tema de invasión, como se da en muchas partes del país por el tema de una mala descentralización. Pero en este caso muy particular es porque vinieron muchos pobladores de la selva, ¿no? Muchos pobladores de la selva, pobladores en los cuales están acostumbrados en sus lugares de vivienda normales a poder caminar descalzos, a andar con bibirís, a andar con shorts. Y esos trabajadores cuando van a laborar a las industrias, porque también pues las empresas de Lurín tienen que buscar en primera instancia personas cercas a sus industrias y se topan con ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo tú a una persona que siempre ha andado descalza le vas a decir, sabes qué? Ahora vas a utilizar unos zapatos y no son cualquier zapato, son zapatos de seguridad, zapatos poco rígidos, zapatos no muy cómodos para una persona normal? Imagínense para una persona que nunca utilizó quizás zapatos, o si los utilizó, los utilizaba eventualmente. La persona que está acostumbrada a vivir siempre al límite por su estilo de vida. Y ahora tiene que cumplir normas, ahora tiene que cumplir estándares, ahora tiene que cumplir con los equipos de protección personal. ¿Y dónde está el trabajo más complicado? El trabajo más complicado está en el gestor de seguridad, porque él es el que tiene que sacarle el chip a la persona para poder cambiarle el estilo de vida. Lo que le está cambiando es justamente lo que busca la ley 29783. Es que ese trabajador tenga una cultura preventiva. Y es complicado con aquellos que nunca la tuvieron, y también es complicado con aquellos trabajadores que tienen una mala cultura preventiva. De aquellos que sí se han pasado por 5 empresas
han pasado por 10 industrias y aún así, haber pasado por muchos trabajos, igual te incumplen las normas de seguridad, no te utilizan los equipos de protección personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el temple, es el tino que usted debe tener para poder atraer a esos trabajadores y obviamente pues orientarlos hacia su sistema de gestión que entendemos obviamente está alineado a las normas y está alineado al objetivo general de la ley 29783, la de promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Pero esa promoción se basa obviamente pues en la colaboración del Estado para la fiscalización, del empleador para la prevención y del trabajador para su correcta participación en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El artículo número 2 de la ley 29783 nos va a hablar sobre el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación se entiende a dónde aplica la ley 29783, a qué sectores económicos, a qué tipo de empresas, pequeñas, chiquitas, grandes. ¿Solamente aplica a empresas privadas? ¿Aplicará a organismos públicos? Ya, eso es lo que busca el artículo número 2 de poder darnos el marco de referencia sobre el ámbito de aplicación de la ley 29783. Menciona el artículo número 2, la presente ley es aplicable a todos los sectores económicos. Entonces aplica a construcción, aplica al sector eléctrico, al sector minero, al sector hidrocarburos, al sector industria. Comprende a todos los empleadores y los trabajadores del régimen laboral de actividad privada. Entonces nos está mencionando que a toda empresa va a aplicar. Asimismo, esta ley es aplicable a trabajadores y funcionarios del sector público. Entonces no solamente aplica a empresas privadas, sino también aplica a organismos públicos. Hay muchas municipalidades que han sido sancionadas por SUNAFIL por incumplimiento de normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. No significa que porque las organizaciones sean del Estado no van a ser también sancionadas. También son sancionadas por SUNAFIL por el incumplimiento de la aplicación de la ley 29783. Y no solamente queda ahí, también hace una aclaración que también van a estar incluidos de implementar la ley 29783 los trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, incluso trabajadores a cuenta propia. Entonces, el alcance de la ley no solo comprende y es aplicable a todos los sectores económicos, sino que también agrega dentro de su ámbito de aplicación a los trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Entonces la ley no tiene excepción alguna, aplica a todos sin importar su giro económico, sin importar su rubro, sin importar su tamaño. Pero acá viene una reflexión, ¿no? ¿Será lo mismo el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo de una gran empresa con respecto a una empresa chiquita? ¿Será lo mismo o debería manejarse de la misma forma el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo de una empresa grande? Si quisiéramos llamarlo así, vamos a colocarle acá, de una empresa grande a una empresa pequeña. Entonces, lo que tiene que señalar el Estado es que, si bien es cierto, la ley de seguridad y salud en el trabajo es aplicable a todas las organizaciones, tanto públicas o privadas, el tema de las sanciones, el tema de las multas, tienen que ser proporcionales al tamaño de la empresa. Y eso creo que lo mencionamos en la sesión número 2. El incumplimiento de materia de seguridad y salud en el trabajo de una empresa grande es sancionada mediante una multa administrativa proporcional al tamaño de la empresa, proporcional
al número de trabajadores de la empresa. Entonces, las sanciones van señaladas por el número de trabajadores, por el tamaño de la empresa, obviamente también por el tipo de infracción que se vaya a señalar, ¿no? El tamaño de la empresa está señalado básicamente por los flujos económicos que recibe la empresa. Y cuando hablamos de número de trabajadores, está referido al número de trabajadores afectados. Número de trabajadores afectados. O número de trabajadores afectos. Y el tipo de infracción, que puede ser leve, puede ser grave y puede ser muy grave. Entonces, un mismo incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo para una empresa grande le podría generar una multa mucho más grande que el mismo incumplimiento que podría tener una empresa pequeña, la cual le generaría obviamente pues una multa no pequeña, pero sí una multa menor a la que podría ser aplicable a una empresa grande. Entonces, el mismo incumplimiento no necesariamente se va a dar para una empresa grande que para una empresa pequeña. Puede ser el mismo incumplimiento, pero la sanción económica no necesariamente es la misma. Porque si se le aplica la misma sanción económica de una empresa grande a una empresa pequeña, lo que estaría orientando el Estado a que esta empresa pequeña desaparezca. Porque la multa puede ser tan grande que no la va a poder pagar. Y la puede hacer llegar a la quiebra. Entonces, vuelvo a repetir, las multas están o son proporcionales al tamaño de la empresa. Pero no se vaya a confundir. Todas las empresas están en la misma obligación de cumplir con la ley 29783. Bien, que es importante también mencionar, ¿no? Que si bien es cierto el ámbito de aplicación es aplicable a todos los sectores económicos, en materia de seguridad y salud en el trabajo ya existían normas para diferentes sectores económicos. Y estamos hablando de que existían normas, obviamente, pues, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y eso sí es importante mencionarlo porque seguramente va a ser una pregunta muy frecuente. Ya existían normas sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero estas normas sectoriales hoy en día ya tienen que ir alineadas ¿a qué? Tienen que ir alineadas obviamente pues a la ley 29783 y su reglamento. ¿Qué normas sectoriales existían y cuáles son las que están vigentes hoy en día? ¿No? Por ejemplo, si quisiéramos hablar del sector minero, ¿no? Si quisiéramos hablar nosotros del sector minería, y esto también podría ser obviamente pues el tema de otro programa de especialización, no solamente enfocarnos en el sector minero. Entonces, cuando se promulga la ley 29783, en el sector minero existía el famoso Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería, así se llamaba, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. Este reglamento del sector minero, cuando se promulga la ley 29783, ya se tenía un reglamento en el sector minero. Ese reglamento era el Decreto Supremo 055-2010. Ese reglamento de minería luego fue actualizado, fue modificado, perdón, no fue modificado, ese reglamento fue derogado. ¿Por qué? Porque las nuevas normas sectoriales tenían que estar armonizadas con lo que ya señalaba la ley 29783 y su reglamento. Algunas fueron modificadas en algunos sectores, en otras fueron totalmente derogadas, como se da en el sector minero, donde se deroga la 055-2010 y se promulga el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Este se publicó en el año 2016, si la memoria no me falla, justamente en fiestas patrias de ese año. Entonces, este reglamento ya está derogado.
¿Cuál es el reglamento actual en minería? El Decreto Supremo 024-2016. 024. Está. Uy, perdón, se nos fue la pizarra. Ahí está. Decreto Supremo 024-2016. EM, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas. No, ingeniero, que ese no es el actual, porque el actual es el Decreto Supremo 023-2017 EM. Cuidado ahí. Así como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 005, ha tenido como 6 modificaciones, la 023 es una modificación a algunos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Pero no significa de que la 024 ya no está vigente. Vuelvo a repetir, la 023 lo único que hace es modifica algunos artículos de la 024, tanto algunos artículos como algunos anexos, pero no la reemplaza. Entonces eso es muy importante mencionar. Entonces en minería, ¿cuál es el reglamento actual? La 024-2016, considerando obviamente las modificaciones que presenta la 023-2017. Entonces esta 024-2016 ya estaba armonizada con la ley 29783. Y obviamente su reglamento, la 005-2012 TR. Armonización que no tenía la 055 porque cuando se promulga la ley 29783 ya existía dicho reglamento. Y podríamos hablar también de otros sectores, si usted lo cree pertinente. Podríamos hablar, por ejemplo, del sector electricidad, ¿no? En el sector eléctrico, vamos a ver qué normas hay en el sector eléctrico. Entonces, en el sector eléctrico, cuando se promulga la ley 29783, ya existía, ¿no? Ya existía. Entonces, existía el famoso Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en actividades eléctricas. Y ese Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para actividades eléctricas estaba regulado con la Resolución Ministerial 161-2007. ¿Habrá estado armonizado esto con la ley 29783? Obviamente que no, porque es un reglamento anterior. Entonces, este no estaba armonizado con la ley 29783. Entonces, se actualiza, ¿no? Se actualiza y se deroga esta resolución ministerial 161 con la resolución ministerial 111, ¿no? La famosa 111 del año 2013. La cual ya viene armonizada con la ley 29783. Bien, esta se da obviamente en el año 2013, ¿no? Entonces esta ya también es un reglamento que está armonizado con la ley 29783 y su decreto supremo 005-2012 TR. Ahora, todos los reglamentos han sido actualizados en los demás sectores. No, por ejemplo, ¿no? En el sector pesca, ¿no? Que es uno de los sectores quizás más olvidados en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el sector pesca, cuando se promulga la ley 29783, está en vigencia el decreto supremo 010 del año 1973. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado más de 40 años, ¿no? Ya vamos a llegar a los 50 años y todavía no se actualiza el reglamento para actividades de seguridad e higiene en el sector pesquero. Pendiente, sí, es una tarea pendiente,
Si quisiéramos hablar del sector industrial, por ejemplo, hablemos del sector industrial, a ver qué tenemos en el sector industria. En el sector industrial hay un reglamento de seguridad industrial, ¿no? Hay un reglamento de seguridad industrial también bastante conocido. Y este inclusive es más antiguo que el de pesca. Este es el famoso Decreto Supremo 42F. Este Decreto Supremo 42F es del año 1964. Bastante antiguo. Bastante antiguo. Y tiene como título formal Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Desde esa fecha hasta hoy no se ha actualizado. ¿Tendrá armonía con la ley 29783? No tiene armonía con la ley 29783. Entonces, esta es una tarea pendiente del Estado. Muy bien, ¿de qué otro sector podríamos hablar? Podríamos hablar también, por ejemplo, del sector hidrocarburos. A ver, mencionemos, ¿qué tenemos en hidrocarburos? En el sector de hidrocarburos, cuando se promulga la ley 29783, teníamos un reglamento. Este reglamento era el Decreto Supremo 043 del año 2007. Tenía como título Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos. Este reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos a la fecha tampoco ha sido actualizado ni armonizado con la ley 29783, por lo tanto, también es una tarea pendiente de actualizar. Entonces, ¿qué debemos cumplir? Debemos cumplir con la ley 29783 su reglamento y también con el reglamento de las actividades sectoriales. Obviamente, ningún reglamento de la actividad sectorial puede tener estándares menores a la ley 29783. No deberían tener estándares menores a la ley 29783. Y si en caso hubiese una discordancia, ¿no? Se va a aplicar el estándar de mayor rigidez. El estándar que proteja más al trabajador. Es un criterio bastante lógico, pero de todas formas lo vamos comentando. En la presentación usted se va a dar cuenta que del artículo 2 saltamos al artículo 17. Bueno, el artículo número 3 sí lo vamos a mencionar, aunque no esté en la presentación. El artículo 3 de la ley 29783 habla sobre las famosas normas mínimas. ¿Y a qué hace referencia este artículo número 3? El artículo número 3 señala: la presente ley 29783 establece normas mínimas para la prevención de riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. La misma norma entonces, en este artículo número 3, declara y reconoce a la misma ley como la norma mínima. Si bien es cierto, esta ley 29783 es complementada con los reglamentos de los diferentes sectores, las organizaciones, en este caso las empresas, pueden adoptar medidas de seguridad mucho más estrictas a las señaladas en la ley 29783. Es importante también mencionar que el artículo número 3 del Decreto Supremo 005 también nos da una aclaración sobre la misma y menciona: por un convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del empleador, ojo, unilateral del empleador, o sea, el empleador por cuenta propia puede establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para atender situaciones no previstas en la legislación nacional. Muy interesante, porque eso podría dar pie a hablar de algunos puntos que iremos viendo un poco más adelante. Por ejemplo, ¿no? Nosotros ya hemos hablado que la ley 29783
está orientada a promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Todavía la ley hasta este momento no nos define o no nos da una orientación que debamos implementar un sistema de gestión. Todavía no nos está diciendo. Pero bueno, la ley 29783, ley de seguridad y salud, también está orientada a qué? A que el trabajador no enferme, ¿verdad? Lo mencionaba, el principio de prevención, que tenía que establecer el empleador medidas de tal manera que pueda garantizar el bienestar físico, la salud y la mentalidad de la persona. Entonces, ¿cómo vamos a proteger al trabajador para que este trabajador no vaya a enfermar? Tenemos que tomar medidas técnicas. Si este trabajador labora con agentes químicos, ¿no? Puede ser que sea una industria, y quizás sea una industria química, el trabajador puede verse afectado en términos de salud, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber con qué agentes químicos se está trabajando. Y no solamente saber con qué agentes químicos se trabaja, sino también conocer cuáles son los límites máximos permisibles que el cuerpo puede soportar con respecto a estos agentes químicos. Pero cuando hablamos de agentes químicos, ya no se suele usar el término límite máximo permisible o LMP. Utilizamos términos como el famoso TLB, valor límite tolerable. Estos valores límites tolerables los vamos a encontrar nosotros en el Decreto Supremo 015/2005 SA, que es la norma que tiene los límites máximos permisibles, valores límites tolerables para los agentes químicos. Sin embargo, este Decreto Supremo, como se puede observar, es del año 2005. Estamos en el año 2021. Han pasado más de 15 años. ¿Habrán nuevos productos químicos en el mercado? Por supuesto. Los productos químicos se van creando a cada momento. Entonces, ¿a dónde voy a recurrir si es que hay algunos agentes químicos que no los voy a poder encontrar en el Decreto Supremo 015/2005 SA? Tengo que recurrir a un estándar internacional que me permita saber cuál es el valor límite tolerable. ¿Me lo permite la ley? Sí, me lo permite la ley. La ley establece que en caso no existan estándares, podríamos aplicar estándares internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo para poder atender situaciones que no están previstas en la legislación nacional. En este caso, para agentes químicos, normalmente recurrimos al famoso estándar de NIOSH, ¿no? NIOSH es una organización en temas de higiene ocupacional que emite ciertos estándares dentro del campo de acción de los Estados Unidos y que también son aplicables a muchos países. Entonces, NIOSH es una muy buena referencia para poder ir donde podamos encontrar el listado de agentes químicos, inclusive también de los que ya están en la 2005, también lo vamos a encontrar en NIOSH, quizás con otro valor de TLB. Entonces ya depende de su organización si adopta el valor de la 015 o adopta el valor de NIOSH. Obviamente entendiendo que el valor de NIOSH tiene que ser más restrictivo. No podríamos aplicar un estándar internacional que sea más permisivo, de ninguna forma. Muy bien, la norma nos permite entonces recurrir a estándares internacionales. Y también se pueden aplicar estándares a nivel de gestión, ¿no? Por ejemplo, la ley 29783 no establece la forma idónea en la cual un contratista va a ingresar a su organización. Y de repente usted por ahí ha visto diferentes casos, ¿no? Entonces, si usted es una organización, usted es una empresa y va a trabajar con un contratista, si usted es una organización y va a trabajar con un contratista, ¿qué es lo que normalmente le piden al contratista? Ya, eso, por ejemplo, no está muy bien demarcado en la ley 29783 y su reglamento. El flujo al final lo define cada organización. Para algunas empresas es el primer contratista, lo primero que debe pasar es que el contratista debe pasar por una charla de inducción. Después de la charla de inducción, el contratista debe entregar su I+C, su identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
debe anexar en paralelo su seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR, debe complementar en paralelo el SCTR. Cuando ingresa, le van a hacer llenar el ATS. Entonces, como ya el trabajador tiene su IPRC, que ya hemos mencionado más o menos qué es, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, pero obviamente este es un IPRC de actividades generales, ¿no? Entonces, si el contratista se dedica, por ejemplo, a hacer mantenimiento de aires acondicionados, ese es un IPRC de lo que podría ser el mantenimiento general de un aire acondicionado. Pero ya cuando ingresa a hacer la actividad, ingresa en condiciones de trabajo distintas quizás a las cuales haya sido prevista su IPRC. Entonces le hacemos llenar un ATS, que es la autorización de trabajo seguro. En esa autorización de trabajo seguro lo que va a hacer es, va a trabajar seguramente casi sobre su misma estructura del IPRC, pero identificando nuevos peligros del contexto de la organización. Entonces va a ser una ATS referida a lo mismo. Entonces este puede ser un esquema para una empresa. Hacer su charla de inducción, entregar sus SCTR, entregar su IPRC y llenar el ATS dentro de la organización. Puede ser para una empresa X, pero quizás para otras organizaciones usted se ha dado cuenta que es más restrictivo. En otras organizaciones todo este esquema no basta. En otras organizaciones le van a pedir información adicional. Les van a pedir inclusive su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le van a pedir política, le van a pedir reglamento, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cada organización. Y en otras organizaciones, para que el contratista pueda ingresar a trabajar, tiene que ser un contratista que haya sido homologado. ¿Qué significa homologado? ¿Qué significa homologación? De repente usted ha escuchado muchas veces ese término. La homologación, o que el contratista esté homologado, ¿no? La palabra homo de alguna forma hace referencia a la similitud. La homologación hace referencia a que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista va a estar alineado y va a ser compatible con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que contrata. ¿Por qué? Porque supongamos que usted sea Ranza, ¿no? Usted sea Ranza Comercial, una empresa dedicada básicamente a temas logísticos y de almacenamiento, y usted haya implementado con mucho esfuerzo su sistema de gestión. Si esta empresa no tiene un sistema de gestión que esté alineada a sus parámetros, cuando estos trabajadores vengan a su empresa, van a realizar actividades que quizás vayan en contra de tu sistema de gestión, y al final esas actividades de ellos sean incumplimientos para tu sistema de gestión. Entonces, ese contratista que no tiene un sistema de gestión, o si lo tiene, quizás esté hecho por hacer y no es compatible con tu sistema de gestión, lo que vas a hacer sin querer queriendo es destruir tu sistema de gestión, y eso obviamente tú no lo vas a querer. Entonces, ¿qué prefieren algunas empresas? Yo no trabajo con cualquier contratista. Yo voy a trabajar solo con contratistas que me demuestren su sistema de gestión. Entonces, la empresa matriz diseña un checklist que está alineado a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, obviamente. Está alineado a la Ley 29783, pero también está alineado a sus propios lineamientos en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la empresa contratista tiene que cumplir con estos lineamientos. Si no cumple con los lineamientos, no ingresas a trabajar conmigo. Entonces, hay empresas que han encontrado un muy buen mercado de negocio, que básicamente son las homologadoras. Las homologadoras son empresas de homologación, valga la redundancia, y su trabajo, ¿cuál es? Bueno, yo te contrato a ti, empresa homologadora, para que tú te encargues de evaluar a esos contratistas que quieren trabajar conmigo. Entonces, si yo soy un contratista, voy a pasar una evaluación, que es como una auditoría de parte de la empresa homologadora. Normalmente las homologaciones se hacen a través de checklists. Como le voy a decir, es un checklist que se diseña entre la empresa y la empresa homologadora, y ese checklist es el que tú tienes que cumplir. Pero los homologadores tienen que tener también muy buen criterio, sobre todo de interpretación de la ley. Me he topado lamentablemente con muchos que trabajan en homologaciones
y lamentablemente son personas a las cuales se les ha dado un checklist y que no tiene mayor interpretación. Entonces, es como que te dan una lista de 200 documentos. Entonces, no se trata de eso. Si bien es cierto, vamos a cumplir con el checklist, yo puedo tener un documento que pueda tener cobertura a muchos ítems que me presenta el checklist de la empresa homologadora. Pero si el homologador no tiene criterio de interpretación, él va a querer que para cada checklist exista un documento, cuando no necesariamente debería ser así. Pero bueno, son criterios, ¿no? Muchas veces he discutido mucho este tema con muchos que se dedican a las homologaciones, lamentablemente muchos sin formación, pero bueno, es parte de lo que existe en el mercado, parte con lo cual también nosotros tenemos que aprender a lidiar. Muy bien, entonces, esta empresa, por ejemplo, al contratar una empresa de homologación y todo este detalle, está aplicando estándares mucho más restrictivos, que no están regulados ni señalados en la ley 29783. Bien, entonces con esto hemos dado una explicación breve de lo que vendría a ser el artículo número 3 de la ley 29783, que está alineado también coincidentemente con el artículo número 3 de su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR. Conforme nosotros vayamos revisando la ley, vamos a mencionar también algunos artículos del reglamento. Y cuando exista una modificación, también lo vamos a mencionar, ¿ya? Para que usted lo vaya teniendo en cuenta. El artículo 4, el 5, el 6 y el 7, vamos a colocarlo mejor aquí para que no genere algún tipo de confusión. Normalmente estos no se suelen explicar, ¿ya? Pero puede ser que genere algún tipo de confusión ahorita el término que vamos a mencionar. Entonces vamos a colocar acá del artículo 4 al artículo 7. La ley nos va a hablar sobre la política vamos a colocar acá política nacional de seguridad y salud en el trabajo. No se vaya a confundir la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cada organización con la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. La política nacional de seguridad y salud en el trabajo es un documento que contiene los principios, objetivos y compromisos que van a orientar todas las acciones del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, o sea, es a nivel nacional. Esta política inclusive ha sido aprobada a través de un decreto supremo que fue publicada en el año 2013. Este decreto supremo fue el decreto supremo 002-2013 TR. Sería importante que usted como gestor de seguridad y salud en el trabajo no solamente conozca los lineamientos a nivel de su organización, sino también vea cuáles son los lineamientos a nivel del Estado, a nivel de país, que obviamente van a estar alineados a lo que usted le piden en su sistema de gestión. Pero es bastante vergonzoso cuando a veces se van a reuniones, se van a conversatorios y hablamos pues de la problemática a nivel nacional. Y cuando hablamos de la problemática a nivel nacional, nos basamos justamente en los lineamientos generales, y un lineamiento general que va a demarcar los principios, objetivos y compromisos es la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y muchas veces los gestores de seguridad confunden la política nacional con la política de su sistema de gestión de su organización. Estamos hablando acá a nivel nacional. Esta política nacional fue diseñada con el Decreto Supremo 002-2013 TR. Sería muy interesante que usted pueda leer dicho Decreto Supremo. Va a estar colocado también en su biblioteca. Yo voy a tratar de colocar casi todas las normas que voy mencionando en la biblioteca. Esta política inclusive tiene principios, tiene 6 ejes, si más no me recuerdo. El eje de marco normativo, el eje de acción de información, el eje de acción de cumplimiento, tiene el eje de acción también de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, el eje de acción de protección social y, si la memoria no me falla, el eje de acción sobre el diálogo social. Entonces, en esta política nacional vamos a encontrar lineamientos generales de la orientación de la seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. Bien, en esta política
se menciona también que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud son los organismos suprasectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué significa? ¿No? Sería una muy buena pregunta. ¿Y qué significa que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud van a ser organismos suprasectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo? A ver, en términos bastante sencillos, porque es un término quizás un poco abstracto. Estos dos ministerios, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, van a tener autoridad general en temas de seguridad y salud en el trabajo. Son los que van a dictar la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo con los demás ministerios. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo del rol suprasectorial del Ministerio de Trabajo o Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas es quien supervisa que las mineras cumplan todos los lineamientos en materia de inversión, pero el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud son quienes van a vigilar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad minera. Otro ejemplo podría darse: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha emitido un reglamento que habla sobre la ley de discapacitados, pero este va a ser fiscalizado ¿por quién? Por el Ministerio de Trabajo. Entonces, es el Ministerio de Trabajo y es el Ministerio de Salud los dos entes suprasectoriales para poder dictar y vigilar el cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a colocarlo acá a un costado. Podría ser, sí, pregunta de la evaluación. ¿Quiénes son los dos organismos suprasectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo? Estos organismos suprasectoriales serían el Ministerio de Trabajo y sería el Ministerio de Salud. Listo. Bien, del artículo 8 al artículo 16 vamos a hablar sobre el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En sus siglas es el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. No se vaya a confundir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuevamente, no confunda Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Acá estamos hablando del sistema, pero del sistema nacional, otra vez a nivel de Estado. Un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo básicamente es el conjunto de recursos de los cuales se dispone a nivel nacional para poder efectuar las diversas funciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo propiamente dicho. Ahora, ¿cómo se conforma el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? El Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformada por dos bloques. El primer bloque es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a colocar acá, Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el otro bloque es el Consejo Regional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el Sistema Nacional está conformado por el Consejo Nacional y está conformado por el Consejo Regional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cómo se compone este Consejo Nacional? ¿No? Este Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por... Lo voy a colocar aquí, espero que no sea muy tedioso, pero creo que sí es importante mencionarlo. Está conformado en primera instancia por un representante del ministerio. ¿Qué ministerio? Está conformado por un representante del Ministerio del Trabajo. Está conformado por un representante también del ministerio, en este caso del otro ministerio suprasectorial, en este caso es el Ministerio de Salud, como hemos mencionado. Este Consejo Nacional también está conformado por un representante
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, que tomó mayor fuerza ahora último con la pandemia, ¿no? Está conformado por un miembro del famoso Censopaz, ¿no? Del famoso Censopaz, ¿no? Que en sus siglas es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente. Está conformado también por un representante de salud, está conformado por cuatro representantes, en este caso de los gremios de los empleadores. En este caso, obviamente, pues estamos hablando de la CONFIEP. Y va a estar también conformado por cuatro representantes, en este caso ya de la parte trabajadora, ¿no? En este caso ya de la parte trabajadora. Básicamente de centrales sindicales, ¿no? Entonces, de esos cuatro representantes de las partes trabajadoras, también tienen obviamente pues su representación sindical, ¿no? Y estos cuatro están conformadas por un miembro de la CGTP, un miembro de la CUT. La CUT es el Centro Unitario de Trabajadores. También está conformado por un miembro de la CTP. La CTP es la Confederación de Trabajadores del Perú, y por un miembro del Centro Autónomo de Trabajadores del Perú, la famosa CATP. Entonces, este Consejo Nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo está formado de esta manera. Ahora, si analizamos esa estructura del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a darnos cuenta de que está formado por tres bloques. El primer bloque, de 4 miembros, está referido ¿a quién? Al Estado. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, el Censopaz y de Salud. El otro bloque es el bloque de la parte empleadora. O sea, la parte de las empresas, ¿no? De la parte empleadora, de la parte de las empresas. Y el otro bloque es el bloque de los trabajadores. Por eso se dice que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una naturaleza tripartita y está adscrita obviamente pues al sector trabajo, o sea, está adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, esta es la forma en la cual se compone el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el término tripartita de repente le hace similitud con el término bipartito. Y ese término bipartito se usa ¿dónde? Se usa en el famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, así como existe política para una organización con su sistema de gestión, también nosotros tenemos en nuestras organizaciones, ¿qué cosa? Tenemos comités de seguridad y salud en el trabajo. Y en un paralelo a un comité de seguridad y salud en el trabajo en una organización sería el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero es a nivel del país, formado por estos tres entes: Estado, empleador y trabajador. Obviamente en una organización está ¿quiénes? Solamente está el empleador y está el trabajador, ¿verdad? Por eso es que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se conforma de forma bipartita y paritaria, conformado por representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. Es un esquema bastante parecido, pero este es un esquema tripartito a nivel nacional. Y el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo también tiene una similitud al Consejo Nacional, pero por ahí que su mismo nombre nos va a señalar, ¿no? El Consejo Regional tiene una orientación básicamente de concertación a nivel de región, obviamente pues en temas de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que las regiones puedan trabajar de forma conjunta con el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo los lineamientos que están señalados en el documento madre, que vendría a ser la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y este Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo también tiene su propia representación. Está conformado por un representante de la Dirección Regional de Trabajo, un representante de la Dirección Regional de Salud, un representante de la Red Asistencial de Salud. Si usted
ve más o menos la similitud con una representación del Consejo Nacional, y también está conformado por representantes de los empleadores, representantes orientados por la CONFIEP, representantes orientados por la Cámara de Comercio y representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones MIPE. Y también tiene obviamente representación de las organizaciones sindicales. Entonces el Consejo Regional también va a tener una estructura bastante similar al Consejo Nacional: Estado, empleador y trabajador. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Regional? Ya eso obviamente pues a nivel ya más de acción, o en cada una de las regiones, por ejemplo, formular y aprobar los programas regionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizar que en cada región también se establezca una cultura de prevención de riesgos laborales, aumentando el nivel de sensibilización, conocimiento y compromiso de la población en materia de seguridad y salud en el trabajo, implementar el sistema regional de registro de notificación de accidentes para poder facilitar esta información de cada región a las notificaciones globales de accidentes que emite el Ministerio de Trabajo cada año. Entonces, en términos bastante sencillos, del artículo 4 al artículo 16, tenemos la estructura nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, una política con los lineamientos generales que está en el Decreto Supremo 002-2013 TR, sería bueno que usted lo revise, solo son 2 hojitas me parece, y la estructura que es la del Sistema Nacional, la del Consejo Nacional, que es a nivel macro, a nivel de país, y la del Consejo Regional, que es a nivel de cada región. Debajo, obviamente, pues, del Consejo Regional, ya vendrían obviamente pues ya las organizaciones, ¿no? Ya vendríamos ya nosotros acá las organizaciones. Tanto el sector público como el sector privado, según lo que hemos mencionado en el ámbito de aplicación de la Ley 29783. Y estas organizaciones van a estar en la obligación de implementar, ¿qué cosa? De implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sistema de gestión que va a tener su propia política, que va a tener su propio comité de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Y solo menciono estos 2 puntos para que no se vaya a confundir qué ha pasado, qué es una política nacional en materia de seguridad y salud y qué es una política del sistema de gestión de seguridad y salud, qué es un Consejo Nacional de Seguridad y Salud y qué es un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si bien es cierto, los términos son similares, la orientación también es similar, pero obviamente dentro de su propio campo de acción. ¿Qué vamos a desarrollar nosotros ahora sí desde el artículo 17 hacia adelante? Desde el artículo 17 hacia adelante vamos a desarrollar esto, lo que nos pide la Ley 29783 ya a nivel de organización, que vendría a ser la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo vamos adelantando inclusive porque el artículo 17 de la Ley 29783, el artículo 17, nos menciona de forma muy clara. Vamos a ver si lo tenemos aquí en la presentación. El artículo 17 nos señala de forma clara: el empleador tiene que adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. ¿Qué directrices internacionales? Básicamente de la Organización Internacional del Trabajo, la de la OIT, algunos lineamientos generales a los cuales pueda estar adscrito el país, y obviamente pues de acuerdo a la legislación vigente. Pero básicamente lo que te está diciendo es que tienes que adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la primera sesión, en la segunda e inclusive en esta tercera todavía no hemos hablado de qué es un sistema de gestión. Estamos hablando de la estructura de la ley y ahora sí hemos aterrizado ya en lo que vendría a ser el desarrollo del sistema de gestión propiamente dicho. Pero es súper necesario pues conocer los principios, conocer el objetivo de la ley, el ámbito de aplicación de la ley y cómo se estructura las políticas nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, creo que para hacer un lunes está bastante denso. Quizás esta última parte para muchos sea la más densa. Sé que normalmente esto en algunos cursos no se menciona,
por lo denso que es y porque muchos cursos obviamente pues van de frente, ¿no? Con lo que quizás a muchos le interese más, ¿no? Que es cómo se interpreta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no podemos ir a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si no conocemos obviamente pues un macro, ¿no? Y el macro parte desde la política nacional y cómo está conformado el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del Consejo Nacional de Seguridad y Salud y el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, esto sería todo por la sesión número 3. Espero que les haya ido muy bien en la evaluación número 2. Les deseo una muy buena semana y una linda semana. Nos estaremos encontrando nosotros el día miércoles, ¿sí? El día miércoles 15 de septiembre para poder trabajar ya la sesión 4, donde empezaremos ya a desarrollar el artículo 17, el 18, donde nos van a hablar sobre los principios del sistema de gestión. Así como existían principios de la ley, también existen principios para el sistema de gestión. Si usted no conoce los principios del sistema de gestión, ¿cómo va a implementar un sistema de gestión? El sistema de gestión no se implementa, jóvenes, por implementar, no se implementa ya política, me agarro un formato, le cambio el rótulo, le cambio el logo a la empresa y ya tengo mi política. El sistema de gestión se entiende y lo va a poder entender en la medida que usted conozca cuáles son los pilares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que señala la ley 29783. Ya luego sobre eso, entendiendo muy bien los principios del sistema de gestión, habiendo entendido los principios de la ley 29783, usted se va a dar cuenta de que todo es bastante deducible, bastante lógico, y que sí, hay algunos parámetros donde hay que documentar, pero es parte obviamente pues del proceso de implementación. Muy bien, nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.